Muy buenas a todos, espero que se encuentren excelentemente bien, iglesia amada, amigos, familia, conocidos, quien seas tú que me estás viendo. Lo que viene a continuación es Sana Doctrina, es el extracto del estudio bíblico al capítulo 9 de la carta de los Hebreos. Sinceramente, maravilloso, damos gracias al Señor por cómo nos revela su palabra, por cómo guía cada estudio bíblico, para Él sea la gloria, hermanos. Sinceramente fue un estudio precioso, nada más que decir, precioso. Sé que será de bendición para ustedes. Si es así, les agradecería su like, que se suscriban a mi canal si no están suscritos, me siguen en las redes sociales. Abajo hay un link, dice Linktree. Están todas las plataformas, todas las redes sociales para que me sigas. Disfruta este contenido y sé que será de bendición para ti. Damos lectura a Hebreos capítulo 9, versículo 1, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. El culto en el santuario terrenal. Probablemente en sus versiones, si están leyendo la Reina Valera del 60, no aparezca. No pasa nada. Tranquilo. No se ofusquen. No se abatan su alma. La Biblia Nueva Versión Internacional se aparece. ¿Sí? Como desde el 1 hasta el 10. Así que espero poder recordar que del 1 al 10 tengo que hacer un alto. Ya, dice así, ahora bien, aún el primer pacto, ¿cambié pantalla por acá? Sí. Ahora bien, dice, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y santuario terrenal, ¿sí? Este santuario que tenía que ver con los atrios, luego el lugar santo, donde habían ciertos utensilios, muebles, etcétera, todo con una finalidad, y ahí operaban los sacerdotes. Pero había un lugar más íntimo donde se manifestaba la presencia de nuestro Dios en el lugar santísimo. Lugar santo, lugar santísimo. Quiero que me presten mucha atención, hermanos. Por favor, todo su sentido. Padre amado, que nada interceda en este estudio bíblico en la vida de mis hermanos y en mi vida. ¿Por qué? Se volvió loco Instagram. Se volvió loco. Hago la oración y pasa esto. 3 doritos después. ¿Por qué, hermanos? Porque vamos a ver algo tremendo que ocurre, que deberíamos ya tenerlo revelado desde los capítulos anteriores. Hoy día sentí en mi corazón de compartirles esto. 9.1 dice, ahora bien, aún en el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte llamada lugar santo estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo, estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo. Esto es para aquellos que tal vez desconozcan la historia de cómo se hacía la ofrenda o cómo operaba este tabernáculo, de alguna manera el primer templo, sí, de alguna manera, porque en realidad el primer templo físico, no en carpas, lo hace Salomón, ¿sí? David lo quería hacer, pero lo hace Salomón, a él se le encomienda este trabajo, esta labor preciosa, ¿sí? Pero estaba de esta manera operando, las cuales, todo, hermano, todas las instrucciones, esto está en Éxodo, todas las instrucciones se les da a Moisés. Entonces, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro. Esto es en el lugar santísimo, ¿sí? El cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto. El arca del pacto era una especie de baúl, ¿sí? De madera cubierto todo en oro. Cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, alimento que Dios suministraba en el Antiguo Testamento al pueblo hebreo que caminaba por el desierto. 40 años, hermano, por terco y porfiado. Y además por prostituirse con otros dioses. La vara de Aarón que reverdeció. Ahí hay una sobrenaturalidad, un milagro precioso. La vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, las tablas de la ley, los 10 mandamientos. ¿Vale? Eso estaba dentro de este arca, hermanos. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio. El propiciatorio es la tapa de esta arca, ¿sí? De este baúl, para que lo entiendan. Eso se llama propiciatorio. Y sobre este propiciatorio, 2 ángeles con su ala tocando, su
el uno al otro, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle, dice el autor. 6. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo, o sea, en el lugar santo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Situación que está dispuesta o reflejada o escrita o detallada en el Antiguo Testamento. En Éxodo, hermano. Esto se basa todo entre Éxodo principalmente 25 y 26. Hay alguna referencia a Número y a Éxodo 16. ¿Sí? En el caso del versículo 4, que hace referencia a Éxodo 16, 33. Con relación al maná, por ejemplo. ¿Vale? Quienes quieran estudiar este tema más profundamente en el Antiguo Testamento, recuerden, Éxodo capítulo 25 y Éxodo capítulo 26. Eso. Y la vara de Aarón que reverdeció está en Números 17, 8, 10. Pero en general Éxodo 25, 26. 7. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año. O sea, en el lugar santísimo, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, vale decir compacto, ¿sí? Con ofrenda, la cual ofrece para sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. O sea, para llegar e ingresar al lugar santísimo, el sumo sacerdote, con todas sus vestimentas como corresponde, todo dirigido tal cual está en el libro de Éxodo, que fue entregado a Moisés, tiene que primeramente limpiarse, purificarse él, y luego presentar ofrenda de purificación al pueblo. Por eso dice, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. 8. Dando al Espíritu Santo a entender esto, que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. Aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. Entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. 9. Lo cual es símbolo, hermanos. Es símbolo para el tiempo presente. El autor, Iglesia amada, está escribiendo en el tiempo en que el segundo templo aún estaba en pie y aún continuaban los sacrificios, las ofrendas. ¿Se dan cuenta lo tremendo que es esto? Hermanos, hace poco vi un video donde dos siervas, mujeres, guerreras, hermanos, atalayas, guerreras del Señor, estaban predicando en Tierra Santa y les querían golpear. Y ellas seguían predicando a Cristo Jesús. Si hoy día tenemos esta situación, imagínense cómo buscaban a los cristianos, a los del camino en aquella época, y este varón entregando carta, predicando al pueblo judío. ¿Saben lo que significaba eso? Era poner su propia cabeza al predicar del Mesías que ya había venido, lo cual es símbolo para el tiempo presente. El contexto de esta carta es en aquella temporada. Pero para nosotros el entender esto es precioso y se nos va a revelar, hermano, a medida que vayamos leyendo este capítulo 9. Dice, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto. Según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto. 10. Ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. De reformar. ¿Qué significa eso? Que tiene que haber un cambio. Esto lo venimos estudiando en el capítulo 8, lo venimos estudiando en el capítulo 7, lo venimos estudiando también en todos los capítulos, hermanos, donde el autor de Hebreos, el autor es nuestro Salvador Jesucristo, el autor de Hebreo direcciona todo el Antiguo Testamento a nuestro Salvador Jesucristo. Hermanos, hasta este versículo 10. Dudas, preguntas, consultas. Voy a hacer un pequeño alto para ver si estamos comprendiendo absolutamente lo que significaba el Antiguo Testamento, lo que implicaba el tabernáculo, las ofrendas y a grueso modo, hermanos. Porque todas las instrucciones están en Éxodo, en el Antiguo Testamento,
Y esto es un muy breve resumen, ¿sí?, de lo que se hacía para limpieza y purificación. Lo que solo uno en el lugar santísimo, presentando primero sacrificio, sangre, para purificación de él, y posteriormente por el pueblo recién. ¿Sí? Dudas, preguntas, consultas, les leo, hermano. Cualquiera sean, por favor, se lo ruego. 9:11, continuamos. La sangre de Cristo. Dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote. ¿Cómo sumo sacerdote? Hermano, ya lo estudiamos. ¿Sí? Capítulo 7, el sacerdocio de Melquisedec, y como este es una cristofanía, apuntando a nuestro Salvador Jesucristo. Luego continúa con el 8, Cristo mediador de un nuevo pacto. Y ahora, 9, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y perfecto tabernáculo. ¿Por qué perfecto tabernáculo? ¿Por el que se viene? No, porque está en el cielo. ¿Por qué? No hecho de manos, de hombre, no de esta creación, y no por sangre de machos cabrío, ni de becerro, que eran los sacrificios, holocaustos, ofrendas que se presentaban en el Antiguo Testamento. ¿En qué? En el tabernáculo, hermanos, ¿sí? Hecho por manos de hombre, con las medidas que Dios le entrega a Moisés para los sacerdotes y sumo sacerdote. Y no por sangre de machos cabrío, ni de becerro, sino por su propia sangre. ¿De quién? De nuestro Salvador Jesucristo. Él fue el sumo sacerdote que además se presentó como ofrenda para limpiar y purificarnos, hermanos. Por eso dice, sino por su propia sangre. Entró una vez y para siempre en el lugar santísimo. Una vez y para siempre. Por medio de su sacrificio, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociados a los inmundos pecadores, ¿sí?, santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo? ¿Cuánto más la aquí cuando habla de Cristo, hermano, está hablando del ungido? No olvidemos. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, la sangre del ungido, la sangre de nuestro Salvador, el cual mediante el Espíritu Eterno, o sea, el Espíritu Santo, vale decir, la manifestación de nuestro Dios, su presencia, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios? Perfecto. ¿Cómo es eso? Justo, sin pecado. Tal cual se tiene que ofrecer el Cordero Pascual en Pesaj, ¿sí?, en fiesta de Pascua. Hermano, todo esto apunta a nuestro Salvador. Se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Por tanto, tenía que cumplir toda la ley. Sí, es que Jesucristo no vino a abrogar la ley, vino a cumplir. Sí, claro que venía a cumplirla porque era el Cordero perfecto, era la ofrenda perfecta, sin mancha a Dios. Por tanto, tenía que cumplirla, hermanos. Limpiará vuestras conciencias de obras muertas. Vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, dice este versículo 14? ¿Cuánto más? Cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, perfecto, justo. ¿Cuánto más, hermanos? Limpiará nuestras conciencias de obras muertas para que sirvamos al Dios vivo. 15. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto. O sea, el primer pacto tenía transgresiones, tenía pecado, absolutamente, hermano. No porque la ley sea mala, sino porque la ley muestra el pecado en nosotros. ¿Por qué? Porque si yo me presento ante el juez y no hay ley, y yo mato, yo robo, ¿sí? El juez me va a decir, ok, usted tiene que ser sentenciado. ¿Bajo qué ley, juez? No, porque usted mató a alguien. Dígame, ¿dónde dice la ley que tiene juicio el matar? No puede juzgarme. Pero como la ley está dispuesta por nuestro Dios para separar y para que nos apunte al único medio de salvación, nuestro Salvador Jesucristo, no es que la ley sea mala, sino nosotros somos corrompibles, nuestro corazón es malo y nosotros pecamos porque nos apartamos, hermanos, en rebeldía.
Todo pecado ante Dios es lo mismo, es rebeldía. ¿Por qué es rebeldía? Porque Dios dice, no matarás y mato. No mentirás y mato. Y no mentirás y mientes. ¿Sí? No adulterarás y adulteramos. No, qué sé yo, todos los pecados que hay, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre mentir y matar ante Dios? Es lo mismo. ¿Por qué? Porque rebeldía contra Dios. Dios me da una ordenanza, el Padre me da una ordenanza y yo no la cumplo, estoy siendo rebelde. Entonces, ante Dios, el pecado es el mismo y por consecuencia, esto nos lleva a muerte y nos separa, hermanos, de la relación con nuestro Dios. Fue lo que ocurrió en el huerto del Edén. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que, interviniendo muerte, para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, porque la ley lo único que hace es mostrar, hermano, que somos malos y perversos, que somos rebeldes ante un Dios. Todo el antiguo pacto lo podemos ver. No hay nadie, nadie, ni uno solo, salvo nuestro Salvador Jesucristo. Solo Él cumplió perfectamente toda la ley que había bajo el primer pacto. Los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Miren lo que dice la Nueva Versión Internacional. En caso de un testamento es necesario constatar la muerte del testador. Ya le voy a explicar esto. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Acá está hablando de herencia. Ejemplo, yo dejo en herencia por escrito un testamento, por eso dice, donde hay testamento, ¿sí? Es necesario que intervenga muerte del testador. O sea, yo dejo este testamento y yo tengo que morir para que esa herencia se cumpla en aquellos que yo dispuse que van a heredar aquello, ¿sí? Por donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte, o sea, la muerte de quien escribió esa herencia, del testador. Porque el testamento con la muerte se confirma. Esto no es válido hasta que yo muera. ¿Por qué? Y yo puedo hacer otro. Entonces no tiene validez hasta que yo muera. Pues no es válido entre tanto que el testador vive. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? 18. De donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre. De donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre. El primero fue con sangre, hermanos. Es con sangre. Porque esto es hasta el 22 dijimos. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro, y también a todo el pueblo, para limpiarlo, purificarlo, santificarlo, ¿sí? Diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. 21. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo, ¿sí? Y todos los vasos del ministerio, todo el utensilio. 22, y finalizamos de momento para hacer otro alto acá. Dice, y casi todo es purificado, según la ley, con sangre y sin derramamiento de sangre, no se hace la remisión. Otro alto acá, hermanos. Es importante entender que tenía que ser todo purificado para culto a nuestro Dios, todo. Desde los utensilios, el pueblo, a través de ofrenda y todo con sangre. Todo con sangre. Vuelvo a reiterar, todo con sacrificio de sangre. ¿Dudas, preguntas, consultas, hermanos amados? Les leo. Aquí deberían surgir muchas dudas, sobre todo cuando reiteré 3 veces algo. Dudas, preguntas, consultas. Jesús fue... Porque no se le reveló ni sangre ni carne, mi hermano José, sino el Espíritu Santo que mora en usted. Mire qué bonita. Hermana, ¿alguien podría escribir esa palabra? Gracias, Señor. Jesús fue que le dio la ley a Moisés. Por eso tenía que morir Jesús.
Hermano, me retiro. Me retiro. Padre amado. Bendito eres, Señor. Amén, 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 hermanos. El testamento es la herencia de salvación. Pero el testador, o sea, quien hizo el testamento, quien hace la promesa, tenía que morir. Porque el testamento con la muerte se confirma. Pues no es válido entre tanto que el testador vive. ¿Quién es el testador? Nuestro Salvador Jesucristo. Tenía que morir en la cruz. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Yo el primero, hermanos. Y aparecerá por segunda vez. Gloria al Señor. Le esperamos expectantes, hermanos. Sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Eso hacemos. Velamos, estamos expectantes con aceite en nuestras lámparas, hermanos, santificándonos en este camino angosto para llegar a esa puerta angosta. Dios sabrá cuándo. Si este mensaje, si este estudio bíblico fue de bendición para ti, por favor te agradecería. Compártelo, sígueme en mis redes sociales, abajo Linktree, todas mis redes sociales, todas las plataformas. Estudios bíblicos a diario, 21 a 15, horario en Chile. 21 a 15, horario en Chile. Que tengas un bonito día y Dios te guarde. Hasta luego. Chao, chao.